Excelente, Pedro. Excelente. Sí, sí. ¿Y Mijol por dónde anda? ¿Mijol? ¿En Roma o qué? Está en Roma, sí. Está en Roma. Ya. Después de toda la fiesta de Tito, de Santito, perdón, de Santito. Allá dice que San Titus, aquí no nos gusta el Titus, aquí está el Titus. No, aunque Santito, sí. Ah, y es muy bonito, Santito, Santito, lo pequeño con grandeza. Sí, Santito, sí. Sí, sí. Sí. Aquí, pero padre, Santito es chiquito, siempre la primera Sí, reacción de la gente, ¿no? Santito. eso, No pero digo, es Santito. exacto, pero él nunca quiso Sí, ser les grande. encanta, ¿no? Porque es, Siempre, él fue pequeño, él fue pequeñito y enfermito, pero ya. valiente, ¿no? Claro, Sí, sí, sí. sí, señor. Sí, sí. Entonces están con el clima que a mí no me gusta. Oh, a mí Ay, tampoco, pero bueno, yo soy de ustedes la están, sierra y yo extraño el sol. claro, para ti sí, siempre sol por allá, ¿verdad? Oh, siempre, Siempre, siempre. siempre. ¿Cómo sigue por allá en la sierra el asunto? Bien, mira, todo, bueno, todo tranquilo, lo de siempre, huelga y problemas con la minería. Tenemos una zona minera muy importante en el país, pero están en conflicto con Ujú. los comuneros y todo eso, ¿no? Bueno, cada época siempre aparece esto, ¿no? Sí, 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 sí. Sabes que no te oigo muy Sí, bien, sí, sí. hay interferencia, es como, ¿tú me oyes bien a mí? Yo te escucho bien, yo te escucho muy En bien. cambio, Retica, últimamente cuando hablabas se Sí, sentía entrecortado cuando hablabas, ok, en cierto momento. ok. Bueno, Entonces vamos a ver cómo. ya sé por qué me llamas, Enrique, ¿Cómo? que ya sé por qué me llamas. Me llamas porque me amas, dice atrás. Claro, claro. Ay, caramba. Así es. Hace mucho que no nos vemos. Creo que la Sí, última vez mira, fue creo que la última vez cuando nos encontramos en Roma, en en Roma. un consejo de provincias, creo, ¿te acuerdas? Sí, esa sería la última vez, o luego estuvimos en Camosín, o lo de Camosín fue antes, Camosín fue antes, fue creo. antes, entonces fue en Roma, en un consejo de Sí, en provincia. Roma nos encontramos, sí. Y en el segundo año fui allá en San Felice, San Felice, claro, ahí en nos San encontramos. Felice, en el segundo año de Fernando. Sí, 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 segundo sí, sí, año. sí, porque fue en el consejo. El primer año, creo. El primer periodo de Fernando. Sí, sí, Bueno, no, ya no sé, pero no, fue no, en San fue, Felice. fue en el primer periodo de Fernando, en el segundo año. Sí, 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 ok. Sí, sí. Sí, sí, nos encontramos allá. Allá Uf, decía que estábamos cerca a Trento y estuvo un obispo hablándonos como si fuera en Trento. sí. Sí, ¿Te acuerdas? sí, 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 Uno sí. que había invitado Rafael. Era muy amigo de Rafael. Ay, pero salió con unas cosas en contra del concilio terribles. Ah, Ay, Dios mío. Pero fue sí. bonito, fue bonito. Bueno, ya se van conectando. Ya, Buenos días, Padre Enrique. Buenos días a no, todos los Hola, hermanos. Sofía. buenos Sofía, ¿Cómo ¿cómo días a están? estás? todos. Un gusto, Con Padre. Marlene, buen día. Marleni, la Marleni Frignani, Garota. Marlene Frignani. Está preparándose Marlene. Está preparándose. Ella se hace sentir. Oh, mira. Ups. También José Luis Maza ya está conectado. Ajá. Luis Maza. Ah, bueno. Hola, Joana. Con Marlene, cuando nos conocimos en el Colegio San Alberto,
Era uno de esos cursos Sí. que se hacían. Era la primera vez que entraban allí mujeres y vivían allí mujeres en San Alberto. Ah, Y ella un había, encuentro de formación, creo. sí, y ella había inventado, o sabía, un abrazo bioenergético. Magnético, un abrazo Bioenergético. energético. Bioenergético. Y nos Sí. abrazamos en el corredor 1 minuto, 2 minutos. Y pasaban nuestros frailes mirando. Eran casi éxtasis, decíamos. Oye, Pedro, Sí, dile a Jorgito aquí está, que... ven, métale, mírelo. Don Luis. Hola, Jorgito, señor fiscal. Tengo pendiente que Miriam me mande la grabación del padre Mijo para enviártela a ti. Ah, bueno, señor. Muchas gracias. ¿Ok? Estamos grabando esta desde acá. Ah, qué bien. El Estamos técnico de allá. Sí, Estamos como coanfitriones y entonces podemos Mira. grabar. Ok, Pedro, sí, señor. le puede decir a Javier Sí, de que Enrique y yo hablaremos con él después ajá. para que en julio nos pueda dar un retiro. En julio. El En próximo julio, mes. sobre... El Sí, próximo mes. ¿Qué día? sí, Sí. el último sábado, Julio, último sábado, ¿sobre qué? sobre el profeta Elías, solamente unos 45 minutos. Elías, Es un- 45 minutos. ¿Algún aspecto específico de Elías o no? Enrique, Mira, es el 25, sí, el 25 a las 9 de la mañana, hora de 25, Colombia, hora 9 peruana. AM. Sí, el tema es el profeta Elías. Recuerdo como los sábados estamos teniendo, los últimos sábados, Pedro, como una especie de retiro. Ujú, ujú. Entonces, más o menos una charla de 45, una hora ¿Algún máximo. aspecto específico sobre Elías? Que el Espíritu Santo lo ilumine nomás, Javier. Bueno, entonces que el Nos Espíritu ponemos Santo en sus manos. que el Espíritu Santo que iluminó a Elías para reconocerlo en lo distinto ilumine a Ok, Javier. excelente. Sí. Sí. Bien. Hola, Joana, ¿cómo estás? Saludo Hola. a Nadine ya, de nuestra parte. Ya voy a saludar a Nadine. Gracias por dispuesto para ayudar a ella. Ahí está Nadine. Ah, sí, no. ¿Dónde está? A ti. ¡Ay, Nadine! No puede hablar. No escucha a Nadine. Johanna, qué gusto de verte. Hoy no puede hablar mucho, no que el Espíritu Santo se fue. ¿Tiene frío? Yo no, ¿eh? Buenos días, Dios mío. todos, hermanita. Buenos días. Buenos ¿Cómo días, Padre están? Enrique. Buenos días, hermanas. Betty, Buenos buenos días, días. Padre. Padre Las dos Enrique, Bettys, buenos buenos días. días. Jenny, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Juanito conectándose. Hola, buenos días. Hola, Luis Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver hoy cómo nos va. Javier, Sí, Está muy bueno el programa, muy interesante, ¿qué hubo, Pedro? Javier, sí. aquí tengo un recado de parte de Enrique y de Luis para el último sábado de julio, julio 25, a las 9 de la mañana. Un retiro, le pide una charla sobre Elías de 45 minutos. pero Pedro, estilo reflexión, retiro. Reflexión, retiro, reflexión. Sí. Reflexión para retiro sobre el profeta Elías, 45 minutos el sábado 25 de julio a las 9 de la mañana, hora de Perú y de Colombia. ¿Ok?
El silencio de Javier creo que aprueba, entonces. Sí. No, pero un momentico. Pensé que era para Pedro. Es para mí. Para Claro. Me acabo de escuchar y no sabía que era para mí. Javier, dije que le tenía un recado de parte de Enrique y de Luis. Bueno. Para el 25 a las 9 de la mañana. Sí, el 25 de minutos. julio a las 9 de la mañana. Sí, cómo no. No tengo nada en el momento a la vista y me parece muy bien. Muchas gracias. Perdón, 23 de julio. 23 de julio. Sábado 23 de julio. Sábado 23 de julio a las 9 de la mañana. Luis estaba adelantado 2 días o atrasado. Bueno, perfecto. No, me parece bien. No había entendido que la misión era para mí. Sí, reflexión, retiro. 45 minutos sobre el libro. Ya entramos, Javier, ya entramos. Después te voy a mandar un WhatsApp, más o menos, explicando lo que va a suceder. ¿Sí? Estamos en contacto, Javier. Perfecto, Gracias. sí, para ver también qué aspectos de Elías habría interés de enfatizar. Que se lo dejan a usted. Sí. Ok, listo, perfecto. Ok, gracias, Javier. Bueno, que esté muy bien. Sí, listo, perfecto. Gracias. Bueno, voy a apagar un poquitico cámara porque voy a ver si me conecto desde el computador. Ok. Marlene, bom dia. Non fala, ainda non fala. Marlene, fala, garota. Mire, son las 10. Vamos a esperar unos minutitos más, por favor. Sí, está bien. Hola, Marta, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Padre Enrique. Hola, buenos días. Padre Enrique, buenos días. Gladys, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días, María. Buenos días, Javier. ¿Es tu voz? Buenos días, Soledad. Buenos días. Sí, sí. Buenos días, Pedro. La clave. Soledad, ¿cómo estás? Este es un aéreo con mayúscula. Con mayúscula. ¿Qué pasó, Adán? Pareciera que dio a un... 1202. Mayúscula. Sí. Ah. Eran 7. We detect an unusual level from the device located. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Padre Pedro. Buenos días, Luis, Enrique. Buenos días para todos. Hola, Sabina, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Hola, Enrique, ¿cómo es todo? Hola, Padre Juanito. ¿Cómo les va? Juanito. Bien, bien, bien. Mío delicado Gerald. Bueno. Pues Santa Teresita detrás.
Buenos días, hermanos. Buenos días, padre. Hola, Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo está, padre? ¿Y Marlene está? Sí, está silenciosa. Marlene. Eu não estou conseguindo falar. Oye, Marlene, ¿cómo está Camila? Camila? Sí, Não, ela, não sei. ela não estava doente? Eu não fiquei sabendo. Tem 2 dias que eu estou fora de casa, não tenho notícia. Ok, tá bom. Obrigada. Então, eu quero dar um abraço no Pedro. Não estou conseguindo no meu celular. Ajá. Marlene, qué alegría oír tu voz. Oi, é o Raul. Olá, Cuando Pedro. vea tu Olá. cara, mi alegría será completa. Ah. Então, Pedro, que coisa boa ver você, Pedro. Marlene, quiero un abrazo bioenergético. Oh, a todos que sabem o que significa o abraço bioenergético, um forte para vocês. Forte e prolongado. Daqueles do coração, saindo da alma. Así es. Entonces, Miriam, ahora sí podemos compartir en el Facebook, y así vamos a empezar nuestro encuentro. Entonces, buenos días, hermanos, hermanas. Buen día. Buen día. ¿Se me está escuchando bien? ¿Se escucha bien? Ok, gracias. Entonces, vamos a iniciar nuestro encuentro. Mire, hoy día estamos celebrando la memoria de San Bernabé Apóstol, ¿no? La lectura de los Hechos de los Apóstoles nos dice que la comunidad se puso a orar y el Espíritu Santo comunicó a la comunidad que reservaran a Bernabé y a Pablo, porque ellos tenían una misión importante, ¿no? Cómo es que Dios se preocupa por su comunidad y escoge de la comunidad a personas para que vivan aquello que se nos decía en el Evangelio de hoy día. Se nos dice en el Evangelio de hoy día, ¿no? Vayan y anuncien el reino de Dios, ¿no? Nuestra misión como cristianos, como carmelitas, es anunciar el reino. No hay otra cosa, ¿no? Y el Evangelio nos dice que anunciar el reino implica no llevar nada, ¿no? Porque dice no lleven plata, no lleven oro, no lleven bastón. Simplemente ir a proclamar el reino implica confiar, saber ponernos en las manos de Dios, confiar, ¿no? Y que vayamos donde el Señor nos manda. Entonces, esta mañana le pedimos a nuestro Dios que nos ayude a tomar conciencia de esta misión que tenemos, ¿no? De ir por el mundo anunciando el reino de Dios. Y para lograrlo, para hacer realidad el reino, tenemos que aprender a ponernos en sus manos, ¿no? Confiar en Dios, sabiendo que Él va a estar siempre con nosotros, como lo dice en otra parte del Evangelio, hasta el final de los tiempos. Esa es la única seguridad que tenemos. Lo demás no sabemos, pero estamos seguros que la presencia y la mano de Dios siempre va a estar con nosotros. Entonces le pedimos a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, que nos acompañe también esta mañana, porque ella es la persona que sabe cómo hacer, cómo anunciar, cómo vivir la presencia de Dios. Y decimos todos juntos, Dios te salve María,
llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, bienvenidos, hermanos, hermanas de América, ¿no? Porque estamos de varios países, como solemos hacerlo desde el inicio de la pandemia, encontrarnos para reflexionar juntos la palabra de Dios, tratar de entender juntos el misterio de Dios, ¿no? Esta vez nos convoca estamos intentando reflexionar sobre este documento del Papa, Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. La semana pasada, Padre Mijol inició esta reflexión con el capítulo primero de ese documento, la alegría del Evangelio, ¿no? Hoy día se nos decía en el Evangelio de la Misa, vayan por el mundo a anunciar el reino. Y miren lo que nos dice ahora el documento, solamente háganlo con alegría, háganlo con gozo, con convencimiento. Entonces, tenemos... Se fue. Religión en Lima, ¿no? Parte de los profesores que puede apoyar, ¿no? Y conocí unas diosas que habían venido de Colombia. Y me dijeron decía, puede ser un carmelita nuestro, un carmelita descalzo. Entonces, con mucho cuidado, ¿quién es ese bueno que describe? Ese padre que las acompaña, ¿no? Y me dice, es el padre Pedro Arenas. Y verdad, y feliz, ¿no? Porque yo le dije, eso es de los nuestros, por si acaso, es de los nuestros, ¿ya? Entonces, miren, entonces esta mañana Pedro nos va a acompañar con esta reflexión, ¿ya? Y como decía esta hermana, Pedro es un hermano. Y creo que esa es la mejor carta de presentación que podemos decir de alguien. Es un hermano. Él está muy dedicado al trabajo con la gente sencilla, ¿no? Dedicado a esto que nos dice el Evangelio. Vaya y anuncien el Evangelio, ¿no? Y hacerlo con alegría, con gozo. Entonces Pedro trabaja en Colombia, trabaja en Manizales. Es un ambiente rural que vive con una familia, vive con otros hermanos y hermanas, con Sabina, Javier y Jorge, ¿no? Y mira, dedicados a la hospitalidad. Qué bonito, ¿no? ¿Verdad? Acoger a las personas, ¿no? Los hermanos y hermanas acogiendo a otros hermanos y a otras hermanas, acompañando a las personas, ¿no? Y qué mejor acompañar a las personas por medio de la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, con mucho gusto, hermanos, hermanas, les presento al padre Pedro Arenas, ¿no? Que él nos va a compartir el capítulo siguiente de este documento del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Entonces, Pedro, te escuchamos. Bienvenido. Gracias, hermano Enrique. Gracias. Sí, Enrique me invitó en nombre del Centro de Espiritualidad para reflexionar este segundo capítulo, principalmente con los hermanos laicos, tanto del Perú como de América Latina, ¿no? Este documento que podemos considerar que es el primero del Papa Francisco, porque la encíclica Lumen Gentium, Lumen Fidei, que fue publicada antes, fue escrita en su mayor parte por el Papa Benedicto XVI. Francisco se limitó a completarla. Para empezar, este documento tan hermoso, nunca olvido la respuesta de un amigo y hermano, Carlos Mesters,
cuando por allá en el año 66 en Roma nos introducía al estudio de los evangelios, recién terminado el Concilio Vaticano II. Y nos hablaba mucho de cómo predicar, de las homilías. Así como el Papa Francisco también insiste, cómo predicar alegremente, que la gente entienda. Y alguien le preguntó, algún compañero del curso le preguntó, Carlos, ¿a quién le predicamos si en nuestras iglesias, de nuestras parroquias, llega gente de todas clases? Llega el obrero, llega el doctor, llega la religiosa, llega el niño, llega la viuda. Tanta gente, ¿a quién le hablamos? Y Carlos contestó, háblenle al más pequeño y así entenderán todos. Y también nos agregó, si no son capaces como Jesús de hablar con ejemplos y sencillamente con el lenguaje del pueblo, si no son capaces de decir, por ejemplo, ni siquiera ustedes han entendido lo que van a hablar. A mí me parece que el Papa Francisco es maestro en ese método, de hablarle al más pequeño, con las palabras más simples, con la vida. Y todos lo entendemos, porque nos habla de la vida cotidiana, en el lenguaje del pueblo. Esta exhortación fue dirigida a destinatarios bastante diferentes, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a las religiosas y religiosos y al pueblo santo de Dios. Es decir, personas tan diferentes en pensamiento, palabras, obra y omisión, como decimos en el Yo Pecador. Pero una vez que comenzamos a leerla, nos damos cuenta de que va dirigida a los más pequeños, a los de a pie, a los laicos, a los que no pertenecen al andamiaje clerical, que con el poder y la palabrería ha caracterizado a la Iglesia desde muy temprano, robándole la alegría al Evangelio. El Padre Míjol, el Padre General, al presentarnos el primer capítulo, decía que en esta encíclica se encuentra todo el programa del pontificado del Papa Francisco. ¿Sí? Así como todo el programa de la vida de Jesús estuvo en aquella lectura que hizo en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado, me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. En esta encíclica está todo el programa de Francisco. Así como en el Padre Nuestro, cuando decimos Padre Nuestro, al comenzar el Padre Nuestro, está todo. Todo está condensado en el principio, Padre Nuestro. Así como también todos los credos y teologías y espiritualidades se han desarrollado a partir de algo muy sencillo que se llama querigma. La primera predicación. Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Jesús de Nazaret murió por nosotros, resucitó y fue exaltado a la derecha del Padre como Señor y Cristo.
así de sencillo como de profundo. Todo el programa de Francisco está en esta bellísima exhortación. Y comenzando nos dice: quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la iglesia en los próximos años. ¿Cuáles años? ¿Cuántos? Solo Dios lo sabe. Probablemente el Papa pensaría en los muchos o pocos que Dios le depararía. En el primer capítulo, que ya reflexionamos abundantemente con el Padre General, el Papa Francisco señala el modelo de iglesia que pretende. Una iglesia sinodal, en salida, misionera, siempre en proceso de conversión, que se renueva, que se atreve a primeriar, alegre, realmente evangélica, que se encarna en los límites humanos, casa abierta del Padre, que acoge a todos, madre de corazón. Con estos presupuestos vamos a pasar ahora al capítulo segundo, que es el tema de nuestra reflexión aquí. En la crisis del compromiso comunitario. En medio de la vida y de la crisis, ¿cuál es el compromiso comunitario? ¿O el compromiso comunitario está resentido? Comenzando este capítulo, dice el Papa 3 cosas fundamentales que condicionan totalmente lo que vamos a hacer. Primero, antes de hablar de algunas cuestiones fundamentales relacionadas con la acción evangelizadora, conviene recordar brevemente el contexto en el cual nos toca vivir y actuar. Primero el contexto, antes de hablar de cuestiones fundamentales relacionadas con la evangelización. Segunda, no es función del Papa ofrecer un análisis detallado y completo sobre la realidad, pero alienta a las comunidades, a los grupos, a estar siempre en una vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos. Estar atentos al contexto. Saber leer los signos de los tiempos. Y tercero, dice, hoy suele hablarse de un exceso de diagnósticos que no siempre está acompañado por propuestas superadoras y realmente aplicables. Debemos hacer propuestas aplicables. Entonces, fieles a esos 3 principios, que si no los tenemos en cuenta, convertimos el estudio de la Evangelii Gaudium simplemente ya en un elemento del pasado, parte de un museo. Fieles a esos 3 principios, debemos hacer el intento no solamente de leerla, tratar de comprenderla, sino de contextualizarla y vivirla en la época, en los años, en la década siguiente prácticamente que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo actualizarla en las coordenadas que estamos viviendo? Por eso primero nos vamos a detener en los desafíos que el mundo presentaba a la Iglesia cuando el Papa escribió la Evangelii Gaudium. En un segundo momento miraremos algunos de los principales acontecimientos que caracterizan nuestra época
Y finalmente, en un tercer momento, de frente a las circunstancias concretas y específicas de nuestros países, preguntarlos y responder cuál debe ser nuestro actuar hoy en las circunstancias nuevas, inspirados en los principios que nos ofrece la Evangelii Gaudium. Entonces, lo primero, y quizás es el punto más largo, por una parte el más fácil y por otra parte el más difícil, porque lo tenemos escrito todo. Los desafíos y las respuestas en el contexto de promulgación de la Evangelii Gaudium. Cuando uno se mete un poquito en esta exhortación, aquí se dice, hablando de unos pollos de Cocorico, dicen que no hay presa mala. Todo es bueno, todo es interesantísimo. Y es casi imposible tratar de sintetizar tanta verdad que no se puede desechar fácilmente. Pero comienza desde el número 52, eso va hasta el 110. Vamos a intentar hacer la síntesis del 52 al 110. Después de eso, si quieren, paramos un poquito, 5 minutos, un cafecito, y volvemos a los desafíos de hoy y a lo que tenemos que hacer hoy nosotros. Bueno. Entonces, ¿qué pasaba en esa época? La humanidad vive grandes contrastes, adelantos inimaginados en los campos de la salud, la educación, la comunicación. Y sin embargo, las mayorías deben vivir precariamente el día a día con consecuencias funestas, miedo y desesperación. Nos habla de la economía de la exclusión que caracteriza todavía nuestro mundo. ¿Y qué es la gran característica de la sociedad? La idolatría del dinero, que gobierna en vez de servir y que genera violencia. Economía de exclusión, de inequidad, que mata. Todo viene determinado por la competitividad y la ley del más fuerte. El poderoso se come al más débil. La cultura del descarte. Los excluidos no son solamente explotados, sino desechos, sobrantes. Y a este fenómeno, el Papa dice que nuestra actitud cristiana de discípulos es un no rotundo que se debe ver también en nuestras obras, en nuestras actitudes y acciones, y no solamente en nuestro pensamiento. Hay en este mundo, decía el Papa, y también hoy, verdaderos ataques a la libertad religiosa, de persecución a los cristianos, masacres. La semana pasada sucedió en Nigeria. Y también en muchos lugares hay una indiferencia relativista, un desencanto, crisis de ideologías. Y esto no perjudica solo a la iglesia, sino a la vida social en general. En la cultura predominante, nos dice el Papa en el número 62, en la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato,
lo visible, lo rápido, lo superficial, lo light, lo provisorio. Lo real va cediendo el campo a la apariencia. Y las raíces culturales se van deteriorando con la invasión de tendencias pertenecientes a otras culturas, el imperialismo cultural, otras culturas económicamente desarrolladas, pero éticamente muy pobres. La fe católica, nos dice el Papa, de muchos pueblos, se enfrenta con el desafío de la proliferación de nuevos movimientos religiosos, es decir, en río revuelto, ganancia de pescadores, ante las necesidades del pueblo, respuestas de avivatos, iglesias de garaje, homilías adormecedoras, rentables. Hay proliferación de nuevos movimientos religiosos que tienden al fundamentalismo y que parecen proponer una espiritualidad sin Dios. Dices, también son frutos de una iglesia que puso el acento en lo administrativo, de unos pastores que se apacentaron a sí mismos. Y en el proceso de secularización, nos dice en el número 74, se tiende a reducir la fe de la iglesia al ámbito de lo privado y de lo íntimo. A hacer lecturas, a ser piadosos, a reflexiones muy hermosas, pero por otra parte, a ser cómplices del statu quo. Esto afecta a todos los niveles de la vida. La familia, nos dice en el número 77, atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y vínculos sociales. El Papa dice, sin embargo, el sustrato cristiano de los pueblos, especialmente los nuestros, son una realidad viva. Nuestros pueblos tienen un sustrato cristiano. Aquí no existen solamente semillas del verbo, sino una auténtica fe católica con modos propios de expresión y de pertenencia a la iglesia. Se impone la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el evangelio. Y eso en nuestros países de tradición católica se trata de acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza que ya existe, pero que exige purificación y maduración. Es decir, partir de la religiosidad popular, pero no para vivir de ella, no para conservarla tal cual, sino para desde allí purificarla, encarnar más el evangelio. Es innegable, dice el Papa, que en nuestros países muchos se sienten desencantados y dejan de identificarse con la tradición católica. Los padres no bautizan más a sus hijos, no les enseñan a rezar. Y también que hay un cierto éxodo hacia otras comunidades de fe, donde encuentran cierta identidad. Algunas causas de esta ruptura son la falta de espacio de diálogo familiar, la influencia de los medios de comunicación, el consumismo, la falta de acompañamiento pastoral a los más pobres y la ausencia de una acogida cordial
en nuestras instituciones. Aquí hago un pequeño paréntesis. Algo característico de los carmelitas es la hospitalidad. Aquí nosotros, después de muchos años, le damos el mayor énfasis a ella. El huésped es sagrado. No pases tan de largo, le dice Abraham a esos personajes. Y es a Dios. Entra en nuestra casa. Pero en muchas casas nuestras carmelitas, y lo digo por experiencia propia de muchos años, los tengo, la hospitalidad se olvidó. Basta con decir dónde es el cuarto, basta con decir cuáles son los horarios y arrégleselas como pueda. Pero ante el huésped la vida cambia. La actitud debe ser la de María, que se echa a los pies de Jesús. Porque no todos los días estaba allí en su casa. Y ella escoge la mejor parte. Falta acogida cordial en nuestras instituciones. Y lo recalca el Papa, número 70. También nos habla de las culturas urbanas como gran desafío. El cristiano no es el promotor o generador de sentido, sino que recibe de las culturas urbanas otros lenguajes, símbolos, mensajes y paradigmas que ofrecen nuevas orientaciones para la vida, frecuentemente en contraste con el Evangelio de Jesús. Hasta los ambientes rurales, por influencia de los medios, no están ajenos a estas transformaciones culturales que van cambiando significativamente su manera de vivir. Las ciudades son escenarios de protestas, donde miles de habitantes reclaman libertad, participación, justicia y diversas reivindicaciones que, si no son adecuadamente interpretadas, no podrán acallarse por la fuerza. Al menos en nuestro país, en Colombia, es así. Las protestas aparentemente se acallan con la fuerza. Pero eso no basta. Ni eso sirve. En las ciudades, número 71, 76, fácilmente se desarrollan el tráfico de drogas y de personas, el abuso y la explotación de menores, el abandono de ancianos y enfermos, varias formas de corrupción y de crimen. La proclamación del Evangelio debe ser la base para restaurar la dignidad de la vida profanada en estos contextos. Esos son los grandes desafíos de los agentes pastorales, que se encuentran sometidos a diversas tentaciones, como una, dice el Papa, exacerbada preocupación por los espacios personales de autonomía y distensión. El yo. Prometeo, que desaparece el utópico y aparece Narciso, enamorado de sí mismo, de su imagen, preocupado simplemente por su salud, por sus derechos, por su imagen, por su confort.
Y es tentación, dice el Papa, de los agentes pastorales hoy. Y esa tentación lleva a vivir las tareas simplemente como un apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia identidad, si no estuvieran en nuestros intestinos. Y la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos que brindan cierto alivio, pero que alienan, que no alimentan el encuentro con los demás, el compromiso en el mundo, la pasión evangelizadora. Lo dice claramente en el número 78. El individualismo, la crisis de identidad y la caída del fervor son los tres males que se alimentan entre sí y que pueden atacar a los agentes pastorales. La cultura mediática y algunos ambientes intelectuales transmiten una desconfianza hacia el mensaje de la iglesia y un cierto desencanto. Como consecuencia, aunque recen mucho, dice el Papa, muchos agentes pastorales van adquiriendo un cierto complejo de inferioridad en ciertos ambientes y se convierten a veces como en perritos falderos que le mueven la cola a todo el mundo. Un complejo de inferioridad que les lleva a relativizar u ocultar su identidad cristiana y sus convicciones. Se produce entonces un círculo vicioso, porque así no son felices ni con lo que son ni con lo que hacen. No se sienten identificados con su misión evangelizadora y eso debilita su entrega. No son palabras mías. Número 79. Terminan ahogando su alegría misionera en una especie de obsesión por ser como todos, por tener lo que todos, por hablar como todos, por poseer lo de los demás. Y las tareas evangelizadoras se van volviendo forzadas y se dedican a ellas pocos esfuerzos y un tiempo muy limitado. Esta frase es muy hermosa, dura. Cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, palabras del Papa, conseguir catequistas capacitados en las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Pero algo semejante sucede con los sacerdotes que cuidan con obsesión su tiempo personal. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. Aquí vale recordar a Santito. Se trata de hacer pequeñas cosas, pero con mística, con grandeza. El inmediatismo de estos tiempos hace que los agentes pastorales no toleren fácilmente lo que signifique alguna contradicción, fracaso, crítica o cruz. A eso le sacamos el cuerpo. Se desarrolla entonces
frase dura, la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. Por todo esto el Papa insiste, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora ni la esperanza. Más que al ateísmo, hoy se nos plantea el desafío de responder adecuadamente a la sed de Dios de mucha gente, para que no busquen apagarle en propuestas alienantes o en un Jesucristo sin carne y sin compromiso con el otro. Si no encuentran en la iglesia una espiritualidad que los sane, los libere, los llene de vida y de paz, al mismo tiempo que los convoque a la comunión solidaria y a la fecundidad misionera, terminarán engañados por propuestas que no humanizan ni dan gloria a Dios. Se trata de aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en su voz y en sus reclamos. También es aprender a sufrir en un abrazo con Jesús crucificado, cuando recibimos agresiones injustas o ingratitudes, pero sin cansarnos, sin dejar de optar por la fraternidad. No nos dejemos robar la comunidad, dice el Papa. Otra gran tentación, mirad, todavía unas poquitas. Otra gran tentación es la mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la iglesia, y que consiste en buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Hacemos únicamente lo que nos agrada. Esta mundanidad, dice el Papa, se manifiesta en muchas actitudes aparentemente opuestas, pero con la misma pretensión de dominar el espacio de la iglesia. En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia, pero sin preocuparles que el evangelio tenga una real inserción en el pueblo de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Así, dice el Papa, la vida de la iglesia se convierte poco a poco en una pieza de museo o en una posesión de pocos. En otros, la mundanidad se esconde detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, o en un embeleso por la dinámica de autoayuda y de realización autorreferencial. También puede traducirse en diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones, encuentros, pero que no llevan el sello de Cristo encarnado, de Cristo crucificado y resucitado. Ya no hay fervor evangélico, sino el disfrute espúreo de una autocomplacencia egocéntrica, nos dice Francisco. En este contexto, se alimenta la vanagloria de quienes se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales
de ejércitos derrotados antes que simples soldados de un escuadrón que sigue luchando. Mostrarnos. Se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que simples soldados de un escuadrón que sigue luchando. La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. Nos polarizamos también en la pastoral. Nos polarizamos como agentes pastorales. El mundo está lacerado por las guerras y la violencia y herido por un difuso individualismo que divide a los seres humanos y los enfrenta unos contra otros en pos del propio bienestar. No nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. Número 101. Los laicos, con esto ya vamos acabando esta parte. Los laicos son simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servicio está, o debería mejor, estar la minoría de los ministros ordenados. Pero los laicos son la inmensa mayoría. Y es bueno que recordemos que nuestra orden es laica por esencia. Y la regla fue dada a laicos. Pero que en muy pocos años los clérigos y el clericalismo le fue robando su carácter laical. Dice el Papa, al servicio de la mayoría debe estar la minoría de los ministros ordenados, pero no han sido formados para asumir responsabilidades importantes o no encuentran espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar. Los laicos siguen siendo de segunda categoría, siguen siendo los objetos, los sujetos de evangelización. No han encontrado espacio en sus iglesias particulares para poder expresarse y actuar. A raíz, comillas, de un excesivo clericalismo que los mantiene al margen de las decisiones. Su formación y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales constituyen un desafío pastoral importante. La formación y la evangelización de los grupos profesionales. La Iglesia reconoce el papel fundamental de la mujer y sus capacidades peculiares. Pero todavía es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Dice, no se debe identificar la potestad sacramental con el poder. Una cosa es la función y otra la dignidad. Número 104. La pastoral juvenil en esta crisis está en crisis. Pero sin embargo muchos jóvenes se solidarizan ante los males del mundo y se embarcan en diversas formas de militancia. Los métodos tradicionales de pastoral juvenil entraron en crisis. No funcionan. Los jóvenes no son atraídos a nuestras iglesias. Y les hago una infidencia aquí.
en nuestra parroquia de vereda. Le insinuamos al párroco para Semana Santa. Es muy bonito lo que se ha hecho todas las Semanas Santas. Y hay que seguir haciéndolo. Pero no podemos inventar algo que atraiga a los jóvenes, que puedan manifestar su fe, porque no están asistiendo a lo que tradicionalmente se ofrece. Respuesta: con los jóvenes no quiero nada. En muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, pueden surgir vocaciones genuinas. Por otra parte, dice el Papa, a pesar de la escasez vocacional, se debe tener más clara conciencia de la necesidad de una mejor selección de los candidatos al sacerdocio. Mejor selección. No se pueden llenar los seminarios con cualquier tipo de motivaciones, y menos si éstas se relacionan con inseguridades afectivas, búsquedas de formas de poder, glorias humanas o bienestar económico. Con esto se acaba esta primera parte. Los desafíos que se presentaban a la Iglesia y las respuestas que el Papa pedía dar en el momento en que la Evangelii Gaudium fue promulgada. Pero estamos 10 años después. Si les parece, hacemos un pequeño break, un pequeño corte, 5 minuticos, y volvemos a esta segunda y tercera parte, que son bastante cortas, y luego nos quedará tiempo también para algunas preguntas si las tienen. ¿Les parece bien? Ok, Pedro, gracias. Gracias, Pedro. ¿Podemos? Bueno, sí, señor. Ok, entonces volvemos en 5 minutos, hermanos, hermanas. Podemos tomar un cafecito. Eso. El delivery ya debe estar llegando, así que no se preocupen. Ya está llegando. Así que en 5 minutos nos encontramos. Ok. Sí, señor. Nada sería. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no. Contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no. Contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento
hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. Volvemos. ¿Podemos continuar ya? ¿Todavía no? Hermanos, volvemos. ¿Estamos todos? Ahora vamos a continuar con nuestra segunda parte, Sí. pero te escuchamos. Entonces, ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a continuar entonces. 10 años después, en el 2013, no podía imaginarse, por ejemplo, lo que en la crisis del compromiso comunitario, que es el título del capítulo, lo que eso significaría para nosotros hoy, terminando en Los Ángeles, la Cumbre de las Américas, que pretendía construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo, y a donde Cuba, Nicaragua y Venezuela no fueron invitados, y los presidentes de El Salvador, Honduras, Bolivia, Guatemala, México y la Comunidad del Caribe no confirmaron su asistencia, donde una caravana de cerca de 15,000 migrantes, todos pobres, claro está, partió el lunes pasado, el lunes 6, de Chiapas, en la frontera sur de México, rumbo a Estados Unidos, con el trasfondo de la cumbre que tenía la migración como prioridad y que termina mostrando eso como su máximo logro, dando más oportunidades para la inmigración legal, prácticamente para los que no la necesitan, que son los únicos que le dan visa. Y a cambio de aumentar ese número de la inmigración legal, a cambio, todos los países se comprometen para devolver a los inmigrantes irregulares a sus países de origen. Es decir, termina la cumbre con una declaración más contra los pobres. Así es. Por entonces, en el 2013, no se sabía, por ejemplo, de la pandemia. La vida de millones de personas en todo el mundo se partió en dos en 2020, cuando con el COVID-19 se provocó un confinamiento sin precedentes. Millones de personas
sufrieron la pérdida de seres queridos. Otros miles entraron en bancarrota. Y los sobrevivientes se aferraron, o nos aferramos, a la segunda oportunidad que les dio la vida. Aunque el 2021 fue el año de la esperanza, gracias a la puesta en marcha de los esquemas de la vacunación, seguimos viviendo en la incertidumbre y aprendiendo a vivir con la tormenta. El cierre de los templos me parece gran ganancia. Significó el crecimiento del culto virtual y el resurgimiento de las primitivas iglesias domésticas, donde el paterfamilia, la materfamilia, al no poder hacer más, al identificarse con su situación, partían el pan y allí se hacía presente el Señor y tomaban la fuerza para la vida. En octubre del 2013 ocurrió la tragedia de Lampedusa. Un barco con más de 500 migrantes, principalmente de Eritrea y Somalia, se hundió en costas, causando la muerte en costa del Mediterráneo, causando la muerte de al menos 300 personas. Allí acudió el Papa Francisco en el primer viaje de su pontificado, sin sospechar que desde entonces y hasta hoy, cerca de 25.000 migrantes perderían su vida en el Mediterráneo. Hasta la fecha, están cercanos a los 2 millones los hermanos venezolanos migrantes desde el año 2014, la mayoría presentes y en condiciones deplorables en nuestros países latinoamericanos. Debido especialmente al calentamiento global y a desastres naturales del aumento, ha venido creciendo la conciencia ecológica. Fratelli Tutti ha tenido gran repercusión mundial y el panorama de la destrucción y conservación de la Amazonía, denunciado por el Sínodo de la Amazonía, aparece más claramente en el escenario de los desafíos de la humanidad. En la primera asamblea eclesial de América Latina y el Caribe, esa primera asamblea eclesial del 21 al 28 de noviembre del 21, ha sido un hito después de más de 50 años del Concilio Vaticano II y significó un sumergirse en la renovación eclesial en tiempos de incertidumbre. A partir del Concilio Vaticano II solamente tuvimos conferencias episcopales, se reunían los obispos. Ahora fue por primera vez que se reúne el pueblo de Dios. La primera reunión que corresponde al espíritu de la Lumen Gentium, de la nueva eclesiología, de la iglesia sinodal. Por eso habrá tenido tan poca repercusión en muchos de nuestros ambientes pastorales. En mayo del 2021 se hizo público el itinerario sinodal aprobado por el Papa Francisco para la Asamblea 16 General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que debe tener lugar en octubre de 2023, con el lema "Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión". Se ha invitado a todas las diócesis del mundo para dar inicio a un itinerario al sínodo que arranca el 17 de octubre y concluye en el mes de octubre de 2023. Se trata de actividades orientadas a ayudar a entender y vivir la sinodalidad en la iglesia, juntos como hermanos, miembros de una iglesia.
lo venimos cantando hasta la sociedad. Poco a poco se va haciendo realidad. Son 4 las fases contempladas como itinerario diocesana y nacional entre el 21 y el 22, continental y mundial entre el 22 y el 23, para concluir en octubre de este último año en Roma con la Asamblea 16 ordinaria del Sínodo de los Obispos. Al menos por estos lares es tema, si no vetado, por lo menos ajeno a la pastoral, a la predicación. No se oye una palabra. Las Fuerzas Armadas rusas fueron perdiendo capacidad y credibilidad militar, tanto fuera como dentro de la Federación Rusa, desde el fin de la Guerra Fría. Los historiadores consideran que la Guerra Fría terminó con la caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior desaparición de la Unión Soviética en el 91. La falta de recursos, la corrupción y la perpetuación de las mentalidades y los hábitos soviéticos determinaron la progresiva caída de su operatividad hasta tocar fondo a fines del siglo pasado. El proceso cambió a partir de la voluntad de los presidentes Vladimir Putin y Dmitry Medvedev de invertir en la modernización de las Fuerzas Armadas parte de los ingresos derivados de la exportación de energía y materias primas para recuperar a las Fuerzas Armadas como instrumento de prestigio interno y externo de la nueva Rusia. Sin embargo, no se sospechaba por los años de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium que pocos años más tarde, en el 22, se iniciaría la invasión y la guerra en Ucrania. El globalismo, ese sistema ideológico que promueve la concentración del poder a escala mundial y la transferencia de la soberanía de las naciones a entidades supranacionales para conformar una estructura de poder global, totalitaria, tiene muchas interpretaciones. Según Trump, es lo contrario al amor a la patria, que según algunos analistas también es la configuración actual del marxismo. La globalización económica que pasó a ser controlada por el marxismo cultural, para otros es simplemente la nueva cara de la política que debe adaptarse a la globalización. Su concepto es aún vago, pero crea preocupaciones y está en el panorama de los desafíos de los nuevos tiempos. Son estos algunos de los fenómenos que más caracterizan la última década. Todos ellos presentan nuevos desafíos a la evangelización. Pero, y este es el número 3, lo último. ¿Cuál debe ser nuestro actuar en las coordenadas de espacio y tiempo que vivimos, inspirados en los principios que nos ofrece la Evangelii Gaudium y que hoy hemos recordado? Este es el punto esencial de nuestra reflexión sobre el capítulo 2 de la exhortación, en la crisis del compromiso comunitario. Si queremos tenerla para hacer vida y no simplemente para estudiarla como un objeto de museo. Nos dice el Papa terminando el 2 capítulo. Como ya dije, no he intentado ofrecer un diagnóstico completo, pero invito a las comunidades a completar y enriquecer estas perspectivas a partir de la conciencia de sus desafíos propios y cercanos. Actuarla en las coordenadas de espacio y tiempo que vivimos. Espero que cuando lo hagan
tengan en cuenta que cada vez que intentemos leer en la realidad actual los signos de los tiempos, es conveniente escuchar a los jóvenes y a los ancianos. Muchas gracias por la atención. Ambos son la esperanza de los pueblos. Los ancianos aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia, ojalá, que invita a no repetir tontamente los mismos errores del pasado. Los jóvenes nos llaman a despertar y a acrecentar la esperanza, porque llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro, de manera que no nos quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauce de vida en el mundo actual. Los desafíos, nos dice el Papa, están para superarlos. Los récords también, como Nadal. Seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Y entonces, y con esto vamos terminando ya, ¿qué nos dice a nosotros latinoamericanos en el entorno de la situación mundial y las circunstancias concretas que vivimos en nuestros distintos países? ¿Qué nos dice, por ejemplo, a nosotros los colombianos? Empecemos por casa. Si queremos estar empeñados en evangelizar con alegría, ¿qué nos dice a nosotros esto? En un país polarizado al máximo, con unas campañas para la presidencia que serán de mañana en 8, minadas por la corrupción, por la falta de ideas. ¿Qué nos dice a nosotros vivir en uno de los países con más inequidad social del continente? Donde más de 1000 líderes sociales han sido asesinados desde el 2014. Donde el pueblo se manifiesta y es brutalmente reprimido. Donde la corrupción se roba el 20% del presupuesto general de la nación. Y donde la inmensa mayoría de los jóvenes no muestra ningún interés por lo que les ofrece la iglesia tradicional. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasa y qué hacer en El Salvador de Bukele? En la Nicaragua de Ortega. En el Brasil de Bolsonaro. En el Perú de Castillo. En México de López Obrador. En el Ecuador de Lazo. En el Chile de Boris. En la Argentina de Fernández y compañía. En la Venezuela de Maduro. En la Bolivia de Arce. Esa es la tarea que nos queda por hacer. Solo cada uno de nosotros, con nuestros grupos, en comunión con nuestros pastores, si es posible, e inspirados y movidos por el Espíritu y el Evangelio, en los contextos tan precisos que vivimos, podemos responder en la medida de nuestras posibilidades, generosidad y celo misionero a los desafíos que nos presenta la realidad, tratando de actuar las consignas que nos da el Papa en la Evangelii Gaudium, que son las consignas de su pontificado. Hagamos de la crisis el motor de nuestra conversión. No le robemos la alegría y la audacia al Evangelio.
Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, muchísimas gracias por tu compartir. Miren, nos quedan 2 momentitos más, hermanos, hermanas. Podemos dar unos minutitos para algunas preguntas o algún comentario que querramos hacer sobre el compartir de Pedro. Y en un segundo momento tenemos los avisos parroquiales, ¿no? Con eso cerramos. Y después de los avisos parroquiales, Pedro, tu bendición, ¿no? Una oración conclusiva, ¿sí? Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, hermanos, hermanas, un par de preguntas, por favor. Abra su micrófono. Oi, posso falar? Pode falar a Marlene. Sim. Primeiro, é uma alegria muito grande ter ouvido outra vez Pedro Arenas. E depois continuar dizendo que estes momentos de formação, eles trazem para nós, na medida que verbalizamos aquilo que é contexto da nossa realidade, da nossa missionariedade, isso tudo nos traz um ânimo muito grande, nos traz uma alegria muito grande. E se é verdade que a crise é momento de crescimento, haja crise, que são muitas, são tantas. Então, se na mesma proporção alcançarmos o crescimento. Então, que tenho ouvido tantas lives desse tipo, eu fico muito feliz de ver que, mesmo com uma pequena quantidade de jovens, mas mesmo assim, que espero que as 2 gerações, a mais antiga e a mais nova, encontrem sempre a possibilidade da alegria do Evangelho. Muito obrigada pela oportunidade. Marlene, gracias. Creo que de eso se trata. En la crisis de sacar lo mejor de nosotros. Y me permito recordar, y como un homenaje a nuestros hermanos venezolanos, una estrofa de una poesía que aprendí desde niño, me impactó, de un venezolano, Mata, y que dice, habla de la crisis. Entre más torturado y abatido, el corazón del hombre es más sincero. Tras de cada nublado hay un lucero, y por ruda tormenta sacudido, florece hasta morir el limonero. Gracias, Marlene. Obrigada. ¿Alguien más, hermanos, hermanas? Una pregunta. Marta Suárez. Sí, gracias. Agradecerle mucho al Padre Pedro por su tiempo y este compartir, y al Centro de Espiritualidad por tenernos siempre cercanos, ¿no? Y incidir en esta frase sobre los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que, si bien es cierto, se solidarizan ante los males del mundo, como bien dice el texto, no son tan esquivos, ¿no? Creo que es un problema que presentamos en varias parroquias y en varios sitios, y quisiera invitar al Padre Pedro a explayar un poco, a compartir un poco sus ideas sobre cómo acogerlos o atraerlos o capturarlos, la palabra que mejor prefiera. Hermanas, no hay recetas, pero se nos invita a recrear, se nos invita a tener una fidelidad creativa. A los jóvenes se les dejó sin tener maneras de expresar su fe. Seguimos con las mismas maneras establecidas durante siglos, donde se expresaba una fe. Ya nada de eso le dice a los jóvenes. Procesiones, sermones, 40 horas, rosarios de la aurora. Nada de eso le dice a los jóvenes. Hay que inventar algo con ellos, desde ellos. Por ejemplo, y simplemente digo por ejemplo y hablo de lo nuestro. Estamos aquí en la parroquia, en el Bajo Tablazo, una vereda, donde no se hace realmente nada por los jóvenes.
Nosotros no queremos hacer una pastoral paralela. No queremos meternos en contra a las estructuras normales por donde vamos moviéndose a la iglesia. Pero estamos inventando algo. Comenzamos desde este año a promover en los colegios los talentos veredales. Talentos en pintura, talentos en poesía, talentos en fotografía, talentos en música. Y poco a poco se va creando un ambiente distinto con ellos. Comenzamos a reunirnos para comenzar a ser amigos, para comenzar a estar con ellos y que hagan sus propuestas. Pero tenemos que estar con el Papa diciendo lo tradicional que hemos hecho con los jóvenes no funciona más. Y con ellos necesitamos admitir esa crisis y buscar medios en los cuales ellos puedan expresar su fe. Porque si no hay eso, no hay futuro. Marta, me parece que es por ahí, es un gran desafío. Ok, hermanos, gracias por su compartir. Si podemos pasar a los avisos parroquiales, Miriam. Estamos casi en la hora. Miriam, ok. Miren, hermanos, hermanas, el próximo miércoles 22 de junio seguimos con nuestra formación, hablando un poco de la formación en la espiritualidad carmelita. Y el miércoles 22 a las 7, hora peruana, vamos a tener este tema, la solidaridad en el Carmelo, ¿no? Así que vamos a compartir algunas experiencias, algunas ideas. ¿Qué significa la solidaridad en el Carmelo? ¿No? Y es el gran desafío que nos planteaba hoy día el Padre Pedro. El día 25 de junio, el sábado 25 de junio, el último sábado, como siempre, vamos a tener de reflexión, momentos de retiro. Y el tema del 25 es el silencio en el Carmelo. Y este tema lo va a compartir el Padre Darín Moresco desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, los invitamos, hermanos. Recuerden, solamente el sábado 25, la hora es a las 9 de la mañana, no es a las 10, ¿ya? Queremos que todos nuestros hermanos de América hemos tratado de buscar una hora que más o menos donde todos estén más despiertos, ¿no? Con ganas de participar. Entonces, el 25, el tema es el silencio a las 9 de la mañana. Y nuestra programación para el mes de julio, por supuesto, es el mes de la fiesta de la Virgen del Carmen, nuestra Madre. Y el miércoles 20, miren, no tenemos el tercer capítulo del Evangelio Gaudium, vamos a tener en agosto, ya les vamos a pasar. Pero el miércoles 20 vamos a tener una reflexión sobre la Virgen del Carmen, ¿no? ¿Cómo es esta devoción de la Virgen del Carmen? ¿Cómo surge y todo? ¿No? Y lo va a compartir la hermana Luisa Escobar, una carmelita misionera, lo va a hacer desde Chile. Desde Chile ella va a compartir con nosotros. Y el día 23, sábado 23, en nuestro sábado de reflexión, vamos a tener una reflexión basada en el profeta Elías. Y lo va a dar el Padre Javier desde Colombia, que ya nos está escuchando, ya lo estamos comprometiendo, ¿no? Entonces, el sábado 23, una reflexión sobre el profeta Elías por el Padre Javier de Colombia, y va a ser a las 9 de la mañana. Así que, hermanos, hermanas, muchísimas gracias por compartir. Antes que me olvide, para los que estamos aquí en el Perú, ¿no? Ya este domingo empezamos a vender nuestro kit Carmelita, ¿no? La donación es 20 soles. Así como estos últimos dos años hemos preparado este kit que nos van a ayudar a celebrar de una manera diferente la fiesta del Carmen, por favor. Así que colaboremos con este proyecto de la parroquia y del Centro de Espiritualidad. Y todos los fondos, como siempre, es para compartir el plan pastoral, el servicio social de la parroquia
y del Centro de Espiritualidad. Ok, entonces les agradecemos, hermanos, hermanas, y nos vamos a despedir como siempre con una oración. Pedro, te escuchamos. Bueno, hermanos, gracias. Quiero decirles que esta reflexión la enviaré ahora a Enrique y a Miriam para los que quieran tenerla. Vamos a terminar con una pequeña oración y una bendición. Estamos contentos con Santito, pero también ese día fue canonizado Charles de Foucault, el hermano universal. Una oración suya, yo la repito desde hace muchos años, varias veces al día. La repito con ustedes. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo. Porque te amo y necesito darme a ti, porque tú eres mi Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus comunidades, sus familias, sus grupos. Los llene del Espíritu y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén, Padre. Gracias, Pedro. Gracias. Muchísimas Bendiciones. gracias. No, gracias por tus reflexiones y a todos ustedes estar presentes, ¿no? Qué bueno que sigamos reuniéndonos a través de la virtualidad, ¿no? Sigamos sintiéndonos iglesia, sigamos soñando con, como nos dice el Papa, con una iglesia sinodal, donde todos seamos escuchados y todos podamos acompañarnos los unos a los otros. Gracias, hermanos. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Gracias a todos. A todos, a todos. Bendiciones, Padre Enrique. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Lucio. Gracias, Regina, Hugo, Nadine y todo lo demás. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Próximo sábado. Hola, Marlene. Bendiciones a todos. Bendiciones, Edita, Elizabeth. Gracias.